Lo siento si mencionamos. Tienes mucho crimen, Mike. Perder a un hijo es un dolor inimaginable, y para algunas celebridades esta tragedia se convirtió en una realidad muy dolorosa. La fama y la fortuna no pudieron protegerlos del dolor de perder a sus pequeños demasiado pronto. En este video veremos a 50 celebridades que trágicamente perdieron a sus hijos jóvenes. 1. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone enfrentó un dolor inimaginable cuando su hijo Sage falleció a los 36 años de edad. Sage murió por una sobredosis accidental de drogas, y Stallone habló abiertamente sobre el dolor de esta pérdida durante una entrevista en Good Morning America en el año 2020. Reflexionando sobre la tragedia, expresó que, aunque era una situación horrible, esperaba que el tiempo pudiera traer algún nivel de curación. Stallone también compartió lo importante que era tratar de seguir adelante con la vida, advirtiendo que el dolor puede llevar a uno a una espiral descendente oscura si no se controla. 2. Robert Plant. El legendario músico Robert Plant estaba en medio de una gira por Estados Unidos con su banda Led Zeppelin en 1977, cuando recibió una noticia devastadora. Su joven hijo, Carrick, había sucumbido a una repentina infección estomacal. Plant estaba profundamente afectado e inmediatamente interrumpió la gira para regresar a casa en Inglaterra. Esta abrumadora pérdida dejó a Plant con un profundo dolor durante meses, y el dolor de ese momento ha permanecido con él a lo largo de su vida. Su experiencia se convirtió en una parte profunda y personal de su música, afectando los temas y emociones que exploraría en su trabajo. Número 3. Tim Roth, actor Tim Roth, soportó el dolor de su hijo Cormac, de 25 años, quien perdió su batalla contra el cáncer de células germinales en el año 2022. Roth, junto con su esposa Nikki y su hijo Hunter, compartieron un emotivo comunicado anunciando el fallecimiento de Cormac. La familia lo recordó como un hermoso chico que fue valiente durante toda su vida, logrando mantener su humor e ingenio hasta el final. El amor de Cormac por la música era evidente desde joven, y su familia habló de su talento excepcional y pasión como músico. Lo describieron como un alma vibrante y llena de energía, alguien que aportaba luz y amabilidad a quienes lo rodeaban. Los Roth reconocieron que los recuerdos de Cormac vienen en olas, a veces trayendo risas, a veces lágrimas. Número 4. Adrian Peterson. El exjugador de la NFL Adrian Peterson enfrentó un dolor profundo cuando su hijo, AJ, falleció después de luchar contra un tumor cerebral raro e inoperable llamado pontiglioma intrínseco difuso. Diagnosticado cuando tenía solo 7 años, AJ luchó valientemente durante 7 meses. En febrero de 2015, después de un largo y difícil camino, el joven perdió la vida. Peterson y su familia quedaron lidiando con la trágica pérdida, y la memoria de AJ ha servido desde entonces como una inspiración en sus vidas. Su lucha arrojó luz sobre el coraje de los niños pequeños que enfrentan enfermedades graves. El actor de telenovela Jack Wagner perdió a su hijo de 27 años, Harrison, en 2020. Harrison fue encontrado inconsciente en un estacionamiento donde se sospechaba que había sufrido una sobredosis. Tras su fallecimiento, sus padres revelaron que había estado luchando contra la adicción. Para honrar la memoria de su hijo y ayudar a otros que enfrentan batallas similares, crearon un fondo de becas para apoyar a hombres en recuperación de adicciones. A través de este fondo, Wagner espera proporcionar un ambiente de apoyo para otros, ofreciendo un sentido de propósito y curación que podría prevenir tragedias similares en el futuro. 6. Marlon Brando. Marlon Brando, uno de los actores más icónicos de Hollywood, soportó una vida de tragedia personal, incluyendo la muerte de su hijo mayor, Christian. En 2008, Christian murió por complicaciones relacionadas con la neumonía, 4 años después de que Brando falleciera. Christian había enfrentado una vida marcada por la agitación, incluyendo una sentencia de prisión tras estar involucrado en un tiroteo fatal. La hija de Brando, Cheyenne, que había estado cercana a Christian, también luchó con sus propias batallas, terminando trágicamente con su vida en 1995. Estas pérdidas dejaron una sombra duradera sobre la familia de Brando, revelando las complejas realidades detrás de las vidas de los famosos. 7. Bruce Dern y Diane Ladd. Los actores Bruce Dern y Diane Ladd experimentaron una pérdida devastadora con la muerte de su primera hija, Diane Dern. Ella era solo una niña pequeña cuando un trágico accidente cambió su vida. Después de caer accidentalmente en la piscina de la familia, sufrió una lesión cerebral fatal. El incidente desgarrador dejó a la pareja devastada, y la pérdida de su pequeña es una tristeza que ha permanecido con ellos. Aunque la pareja más tarde dio la bienvenida a su hija, Laura Dern, quien se convirtió en una actriz célebre, el recuerdo de Diane sigue siendo un capítulo profundo en sus vidas. En 2019, la familia del cantante de música country Granger Smith quedó destrozada por la muerte de su hijo de 3 años, River. El pequeño niño trágicamente se ahogó en la piscina de su casa. Esta gran pérdida dejó a Smith y a su esposa, Amber, profundamente de duelo.
En una decisión tanto valiente como compasiva, eligieron donar los órganos de River, lo que permitió salvar 2 vidas. Para mantener viva su memoria, también crearon el River Kelly Fund, una fundación que apoya causas cercanas a sus corazones, incluyendo la preservación de la vida silvestre y la salud infantil. A través de este fondo, los Smith han encontrado una manera de transformar su dolor en un homenaje duradero. 9. Prince, el artista Prince, conocido por su enigmática y reservada naturaleza, mantuvo muchos aspectos de su vida fuera del foco público, incluyendo la trágica pérdida de su hijo, el niño Gregory. Nacido en 1996, Gregory tenía síndrome de Pfeiffer, un trastorno genético raro que afecta el desarrollo del cráneo y la cara. Solo una semana después de su nacimiento, Gregory falleció. Prince nunca habló públicamente sobre la pérdida, eligiendo llevar su dolor en privado. Aquellos cercanos a él notaron que esta tragedia lo afectó profundamente, aunque continuó manteniendo sus emociones ocultas de la vista del público. En 2008, el rapero y productor Dr. Dre enfrentó la desgarradora pérdida de su hijo, Andre Young Jr., quien tenía solo 20 años. Andre fue encontrado muerto por una sobredosis accidental de heroína y morfina. Su muerte repentina fue un golpe significativo para Dre, quien desde entonces ha utilizado su influencia para atraer la atención sobre los problemas de adicción que afectan a los jóvenes. Once, Jerry Lewis. Jerry Lewis era conocido por su genio cómico, pero detrás de la risa había una historia de dolor no resuelto y una dinámica familiar compleja. Su hijo menor, Joseph, tuvo una relación turbulenta con su padre, marcada por años de distanciamiento y emocional distancia. Trágicamente, Joseph acabó con su propia vida en 2009, añadiendo un capítulo sombrío al legado de la familia Lewis. En 2017, cuando Jerry Lewis falleció, fue noticia al desheredar explícitamente a sus 6 hijos y sus descendientes de su testamento. La decisión sorprendió a muchos que admiraban a Lewis por su talento, pero también sacó a la luz la ausencia de cualquier explicación solo profundizó el misterio, dejando al mundo preguntándose por qué el hombre que llevó risa a millones no pudo reconciliarse con sus propios hijos. 12. Mike Tyson. Mike Tyson, el feroz y aparentemente inquebrantable campeón de boxeo, enfrentó una tragedia que ninguna cantidad de fuerza pudo superar, la desgarradora muerte de su hija. En 2009, la niña de 4 años estaba jugando cerca de una máquina de ejercicios cuando ocurrió un trágico accidente. Se enredó en el cable de una caminadora y, a pesar de los esfuerzos inmediatos, falleció por asfixia. Tyson, conocido por su resistencia y desafío en el ring, reveló una vulnerabilidad cruda al hablar sobre la pérdida. En sus palabras, se sentía perdido e incapaz de seguir adelante después de su fallecimiento. Años después, Tyson reflexionó sobre cómo la muerte de Exodus lo había humillado profundamente, desafiando la ilusión de control que su fama, riqueza y poder físico le habían otorgado alguna vez. Es una dolorosa ironía que el hombre más fuerte del ring se encontró completamente deshecho por la fragilidad de la vida, una herida que la fama y la fortuna nunca pudieron curar. 13. Marie Osmond. Marie Osmond, querida por su brillante personalidad y su carrera duradera en el entretenimiento, enfrentó una pérdida devastadora en 2010 cuando su hijo Michael murió por suicidio a los 18 años. Incluso una década después, la angustia de Marie sigue siendo palpable mientras comparte abiertamente cómo el dolor ha dejado una marca duradera en su alma. Al reflexionar sobre las luchas de su hijo, reveló cómo Michael enfrentó un acoso implacable y el peso de no encajar. Confesó, capturando la lucha continua de afrontar una pérdida tan profunda. Marie expresó su pesar por no haber intervenido más en su tormento, atormentada por la idea de que su aislamiento contribuyó a su desesperación. En una serie de entrevistas emocionales, ha compartido cómo la muerte de su hijo impactó a toda su familia. Tina Turner ha soportado tanto triunfos profesionales como profundas tragedias personales. En 2018, su hijo Craig se quitó la vida y en 2022 perdió a otro hijo, Ronnie, por cáncer. Cada pérdida trajo una tristeza inimaginable, con Turner expresando una profunda pena que solo una madre puede entender. Reflexionando sobre el fallecimiento de Craig, compartió cómo la soledad parecía acecharlo a pesar de la fama y éxito de su madre. Ella conserva fotos de él sonriendo como un consuelo agridulce al saber que está en ellas. Perder a Ronnie solo 4 años después agravó su dolor. Pero la fuerza y resiliencia de Turner siguen siendo notables. La ícono de la música, conocida por su poderosa voz e indomable espíritu, continúa inspirando a millones, aunque su corazón lleva el peso de estas profundas pérdidas. Calificada por su papel en The Bold and the Beard. Hunter Una experimentó tragedia de la vida real que ningún padre debería soportar. En 2007, su hijo Michael, de 19 años, Sufrió durante el episodio, cayó en la piscina familiar y se ahogó.
Conocida por su belleza y talento, el glamour en pantalla de Tylo desmentía la angustia personal que vino con la pérdida de su hijo. Su carrera continuó, pero el dolor sigue siendo una constante en su vida. Mientras navegaba su dolor, Tylo habló abiertamente sobre la condición de su hijo, convulsiones parciales complejas que anteriormente habían sido manejadas, pero que trágicamente llevaron a su muerte aquel fatídico día. 16. Rob Delaney. Rob Delaney, mejor conocido por su agudo ingenio y humor, enfrentó un dolor inimaginable con la muerte de su hijo de 2 años, Henry, quien falleció después de luchar contra el cáncer cerebral. La experiencia cambió profundamente a Delaney, remodelando su vida y perspectiva de maneras que no podría haber anticipado. Relató cómo Henry murió en casa, en los brazos de su familia, con sus hermanos pequeños cerca. En entrevistas, Delaney ha reflexionado sobre la importancia de permitir que la familia pase tiempo con sus seres queridos después de su fallecimiento, ofreciendo una visión de cómo afrontó lo inimaginable. Su memoria, un corazón que funciona, explora las profundidades de su dolor y el poder transformador del amor. Un tributo a la corta vida de su hijo y el impacto duradero que tuvo en su familia. 17. Paul Newman. En 1978, el único hijo de Newman, Scott, murió de una sobredosis de drogas a la joven edad de 28 años. La pérdida sacudió a Newman hasta lo más profundo, llevándolo a canalizar su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. En honor a Scott, estableció el Centro Scott Newman para crear conciencia sobre la adicción a las drogas y apoyar a quienes luchan contra el abuso de sustancias. Este acto de recuerdo se convirtió en un pilar del legado de Newman. En abril de 2024, Alexa y Carlos Penevega enfrentaron la devastadora muerte fetal de su hija. Esta pérdida los cambiaría para siempre como padres y como pareja. Alexa, quien antes compartía momentos familiares ligeros en las redes sociales, ahora abrió su corazón para revelar la tristeza y la resiliencia que ha marcado este capítulo de sus vidas. Describió la experiencia como la cosa más traumática que su familia ha experimentado. Sin embargo, en medio del dolor, la pareja se ha apoyado en su fe, encontrando paz y propósito en el corto tiempo que compartieron dentro. Para Alexa, la breve vida de Indy dejó un impacto duradero, transformando a su familia y fortaleciendo sus lazos de maneras que nunca anticiparon. Aunque el dolor persiste, Alexa ve la presencia de Indy en sus vidas como una bendición, un regalo pequeño pero profundo que ha profundizado su fe y sentido de propósito. Número 19. Eric Clapton. La conmovedora balada de Eric Clapton, Tears in Heaven, captura una tristeza que las palabras por sí solas no pueden transmitir, nacida de la trágica pérdida de su hijo de 4 años, Connor, que cayó desde la ventana del piso 53 de un apartamento en Nueva York en 1991. El dolor de Clapton se volcó en su música, creando una canción que resuena con cualquiera que haya experimentado una pérdida profunda. Cada nota resuena con la tristeza de ese día, un dolor que Clapton continúa llevando consigo. A través de su música, Clapton encontró una manera de honrar la memoria de Connor, su dolor con el mundo de una manera que ha brindado consuelo a otros que han sufrido. Tears in Heaven sigue siendo un homenaje atemporal, uno que permite a Clapton mantener viva la memoria de su hijo incluso mientras continúa navegando por el persistente Boyd se fue por una tal o tragedia impensable. Número 20. Johnny Carson. El legendario presentador de The Tonight Show trajo risas a los hogares de Estados Unidos. detrás de su personalidad. Zona era un hombre que conocía el dolor de la pérdida personal. En 1991, su hijo Richard murió en un trágico accidente automovilístico. Para honrar la memoria de su hijo, Carson dedicó un segmento en su programa para mostrar la fotografía de Richard, ofreciendo a los espectadores una muestra de su arte. artística. Su hijo El se mundo fue. vio un nuevo lado de Carson esa noche, un padre silenciosamente afligido, expresando su amor y orgullo por su hijo a través de su arte. Cuando el programa de Carson llegó a su fin al año siguiente, la ausencia de su hijo fue prueba de pérdidas más profundas y personales que moldearon su vida detrás de escena. La vida de la cantante y compositora irlandesa Sinéad O'Connor dio un giro devastador cuando su hijo adolescente, Shane, se quitó la vida en enero de 2022. Shane, cuyo nombre completo era Nivi Imnesta Ali Shane O'Connor, era la luz de su vida y su muerte dejó un vacío insoportable. Sinéad compartió su dolor abiertamente con el mundo. Una vez tuiteando, mi hermoso hijo, la verdadera luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora. Está con Dios. Sus palabras reflejaban no solo una tristeza profunda, sino también una súplica para que otros eviten seguir el camino de Shane. En otro mensaje emocional, describió a Shane como el amor de su vida y expresó sentirse perdida en el bardo sin él, haciendo referencia al concepto budista de un estado intermedio. Solo 18 meses después, Sinéad también falleció, uniéndose a su amado hijo y dejando al mundo recordarla como una madre, cuyo corazón estaba roto irremediablemente. 22. Regina King, actriz ganadora del premio de la Academia, enfrentó un dolor inimaginable cuando su único hijo, Ian Alexander Jr., terminó en la cárcel.
En Y los tú años eras desde un- entonces, Regina ha hablado valientemente sobre su experiencia, incluso compartiendo sus sentimientos en programas como Good Morning America. Ha confesado luchar con sentimientos de culpa, preguntándose si había algo que podría haber hecho de manera diferente para prevenir su trágica decisión. Regina reveló que ha llegado a Respeto y respetar comprensión. la elección de Ian sigue siendo increíblemente dolorosa para ella. Ella reconoció que la decisión de Ian no fue fácil de aceptar para los No, demás, porque no vivió vivió su viaje. Regina, sin embargo, continúa honrando la memoria de su hijo, sintiendo su presencia en su vida y describiendo su apartamento. Número 23. Cristiano Ronaldo. En abril de 2022, el ícono del fútbol Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, estaban emocionados por dar la bienvenida a gemelos. Sin embargo, su alegría se vio truncada cuando uno de los bebés, un hijo al que llamaron Ángel, falleció poco después de nacer. La pareja compartió valientemente su dolor con los fans, explicando que es el mayor dolor que cualquier padre puede experimentar. Cristiano habló más tarde sobre la desgarradora experiencia de regresar a casa solo con su hija Bella, mientras sus hijos mayores se preguntaban por qué Ángel no estaba con ellos en una situación vulnerable. El espíritu de Ángel sigue siendo parte de su familia, incluso mientras siguen lidiando con la pérdida. (24) Mia Farrow. La actriz Mia Farrow sufrió la tragedia de perder no solo a uno, sino a dos de sus hijos adoptivos. Su hija, Lark Previn, murió a los 35 años de neumonía relacionada con el SIDA. Años antes, Mia también había perdido a otra hija adoptiva, Tam, quien murió a la joven edad de 19 años debido a una insuficiencia cardíaca. El dolor de perder a ambos hijos ha dejado una cicatriz permanente en la vida de Mia. Sin embargo, estas pérdidas continúan pesando en su corazón, mostrando que incluso los íconos de Hollywood no están exentos de las profundidades del dolor que solo un padre puede entender realmente. 25. Bobby Brown. El cantante Bobby Brown ha enfrentado pérdidas tremendas, no solo con el fallecimiento de su exesposa, Whitney Houston, sino también con la trágica muerte de su hija, Bobby Christina Brown. En enero de 2015, Bobby Christina fue encontrada inconsciente en una bañera, de manera inquietantemente similar a cómo su madre había muerto. Fue puesta en un coma inducido médicamente y su familia esperaba un milagro, pero 6 meses después falleció a la edad de 20 años. Su muerte se atribuyó a una combinación de drogas y alcohol, pero la forma de su muerte fue, en última instancia, inconclusa. Bobby, quien había soportado tanto dolor, quedó para llorar a su amada. Perder a Bobby Christina fue una tragedia que transformó su vida, obligándolo a aceptar el profundo costo personal que la fama y las luchas familiares habían tenido en su vida. Charlie Chaplin. Leyenda del cine mudo. Charlie Chaplin experimentó pérdidas inimaginables dentro de su familia. Su hijo, Norman Spencer Chaplin, murió en 1919, solo 3 días después de su nacimiento, debido al síndrome de muerte súbita del lactante. Décadas más tarde, en 1968, su hijo adulto, Charlie Chaplin Jr., falleció a la edad de 42 años, por una embolia pulmonar, dejando a Chaplin para llorar por otro hijo más. Estas tragedias familiares añadieron una capa sombría a la vida de Chaplin, una que no se capturó en el humor slapstick por el que era conocido en la pantalla. Perder a sus hijos en etapas tan diferentes de la vida trajo una tristeza perdurable que siguió a Chaplin hasta su propio fallecimiento. En enero de 2023, el comediante Ricky Smiley enfrentó una gran tristeza cuando su hijo Brandon murió por una sobredosis accidental de drogas. Ricky desde entonces ha hablado sobre la devastación que siente, a menudo comparándolo con perder una parte de sí mismo. En su libro Sideshow, explica cómo el dolor se siente fresco incluso un año después, con ciertas fechas y lugares reavivando. Ricky describió la muerte de su hijo como dejar un vacío que no podía. Un dolor constante que le recuerda al niño que crió. Él compartió Recuerdos de Brandon cuando era un niño, el chico que llenaba su vida de risas y amor. Cada día es una lucha, mientras Ricky intenta procesar la pérdida, lidiando con el pesado peso del dolor. Seguir El recuerdo de su adelante, hijo, Rick. número 28, Tameka. Micah La Foster, estilista de Estado de celebridades Liberty. Tameka Foster, quien estuvo casada con el cantante Usher, sufrió una pérdida profunda en 2012 cuando su hijo Kyle murió trágicamente en un accidente de moto acuática. Kyle, de solo 11 años, fue golpeado mientras disfrutaba tiempo con la familia. Este evento cambió la vida de Tameka para siempre. Ha hablado sobre cómo la muerte de Kyle hizo que otros desafíos en su vida, incluidas sus batallas por la custodia, parecieran triviales en comparación. Para Tameka, el fallecimiento de Kyle fue una tristeza que la dejó cuestionando el propósito de todo, con cada día como un recordatorio del hijo que amaba. El dolor de perder a Kyle permanece, una sombra constante sobre su vida, mientras recuerda la alegría que él le brindaba cada día. 29. Michael Madsen.
Michael Madsen, conocido por sus roles de tipo duro en Hollywood, experimentó una pérdida profunda cuando su hijo Hudson se suicidó en 2020. La muerte de Hudson sorprendió a los cercanos al actor y Michael luchó por sobrellevar la tragedia, supuestamente cayendo en depresión. En los meses posteriores al fallecimiento de su hijo, el dolor de Michael se hizo evidente, afectándolo profundamente. Su dolor se manifestó de maneras que lo dejaron vulnerable, un marcado contraste con los personajes duros que interpretaba en la pantalla. Número 30. O.J. Simpson. En 1979, el exastro de fútbol americano O.J. Simpson experimentó cuando su hija, Erin, se ahogó en la piscina familiar poco antes de cumplir 2 años. En ese momento, O.J. estaba separado de la madre de Erin, Margaret Simpson. La tragedia de perder a un hijo a tan temprana edad ha seguido a Simpson a lo largo de su vida. El dolor de la muerte de Erin se convirtió en parte de su historia. Uno de los capítulos más dolorosos en una vida a menudo ensombrecida por la controversia pública, pero profundamente humana en sus momentos de dolor personal. 31. Vanessa Bryant. Vanessa Bryant enfrentó un dolor inimaginable tras perder a su esposo, el legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant, y a su hija de 13 años, Gianna, en un trágico accidente de helicóptero a comienzos de 2020. En sus propias palabras, Vanessa ha expresado el dolor constante, describiendo días en los que la pena se siente insoportable. Ha compartido que los recuerdos de Kobe y Gianna la empujan hacia adelante, recordándole ser fuerte por sus 3 hijas, quienes la ayudan a encontrar pequeños destellos de felicidad, incluso en medio del dolor. Vanessa continúa honrando a Kobe y Gianna, inspirándose en su amor y manteniéndolos vivos en la vida. 32. Vince Neil. Para Vince Neil, el vocalista de Motley Crue, perder a su hija Skylar por cáncer a los 4 años fue un momento devastador. Después de su fallecimiento en 1995, él estableció el fondo conmemorativo Skylar Neil, dedicando su vida a aumentar la conciencia y recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. En su memoria, Vince ha recaudado millones, esperando dar a otras familias una oportunidad de luchar. Su compromiso para honrar el legado de Skylar muestra el poder del amor y la determinación para encontrar un propósito, incluso en los momentos más difíciles. 33. Joe Biden. El presidente Joe Biden ha experimentado una pérdida personal profunda, comenzando en 1972 cuando su esposa, Nelia, y su hija pequeña, Naomi, murieron en un trágico accidente automovilístico. Sus 2 hijos, Boo y Hunter, sobrevivieron, aunque el dolor de Joe se incrementó años después cuando Boo sucumbió al cáncer cerebral en 2015. Reflexionando sobre su dolor, Biden ha compartido los momentos inquietantes cuando las vistas o sonidos cotidianos traen de vuelta recuerdos, haciendo que el dolor se sienta tan fresco como el día de la muerte. Aunque él cree que con el tiempo, los recuerdos comienzan a traer más sonrisas que lágrimas. Su viaje. Solo con el dolor siempre ha sido profundamente personal y continuo. La resiliencia de Biden resplandece mientras continúa liderando, sacando fuerza de sus hijos y nietos. Anna Nicole Smith, una figura a menudo en el ojo público, enfrentó angustia privada cuando su hijo Daniel murió por una sobredosis de drogas en 2006. Apenas días después de dar a luz a su hija, Dani Lynn, el mundo de Anna se vio destrozado por la muerte de Daniel. Trágicamente, su propia vida terminó menos de un año después debido a una sobredosis accidental. 35. Nick Cannon. Nick Cannon experimentó una pérdida profunda con la muerte de su hijo bebé, Zen, quien fue diagnosticado con un cerebro severamente dañado de condición. A pesar de la inmensa tristeza, Nick y la madre de Zen, Alyssa Scott, encontraron consuelo en los valiosos momentos que compartieron. Desde visitas a la playa temprano en la mañana hasta oraciones familiares, atesoraron cada minuto sabiendo que el tiempo. En el aniversario del fallecimiento de Zen, Nick reflexionó sobre el dolor profundo e interminable de perder un hijo, compartiendo que la memoria de Zen sigue viva en su corazón. 36. Mary Tyler Moore. En 1980, Mary Tyler Moore enfrentó una tragedia devastadora cuando su único hijo, Richard Meeker Jr., perdió la vida accidentalmente por un disparo autoinfligido. La pérdida fue aún más dolorosa, ya que Moore interpretó a una madre lidiando con el dolor en la película Ordinary People de la misma manera. Aunque Moore era conocida por su sonrisa e ingenio, esta pérdida dejó una marca indeleble en su vida, moldeándola de maneras que solo los más cercanos a ella podían entender. 37. Bode y Morgan Miller. El esquiador olímpico Bode Miller y su esposa Morgan perdieron a su joven hija Emmeline en un trágico accidente cuando se ahogó en su piscina. Desde ese día, la pareja ha dedicado sus vidas a concienciar sobre la seguridad en el agua. Morgan ha compartido su pesar y culpa, pero ella y Bode ahora trabajan para garantizar que otras familias no tengan que pasar por lo mismo. Sus esfuerzos de defensa reflejan su dedicación a honrar la memoria de Emmeline al salvar vidas y educar a los padres en todas partes. Número 38. Dean Martin. Dean Paul Martin, el hijo del legendario artista Dean Martin, perdió la vida en un accidente aéreo mientras servía en la Guardia Nacional Aérea. En 1987, el avión de Dean Paul se estrelló trágicamente en las montañas de San Bernardino, matándolo a él y a su copiloto. El mayor de los Martin, una figura querida en el mundo del espectáculo, quedó destrozado por la pérdida de su hijo, cuya vida terminó demasiado pronto.
pronto, la muerte de Dean Paul dejó un vacío en la vida de su padre, una sombra que perduró Número mientras 39. continuaba trabajando para sus fieles Keanu. fanáticos. Keanu Reeves ha soportado pérdidas profundas, comenzando con el nacimiento sin vida de su hija Ava en la víspera de Navidad de 1999. Poco después, su antigua pareja, Jennifer Syme, murió en un trágico accidente de coche. Keanu ha descrito el duelo como un compañero constante, señalando que, aunque la forma del dolor pueda cambiar, nunca desaparece. En momentos de tranquilidad, reflexiona sobre la vida que podrían haber compartido, y aunque los recuerdos traen tristeza, también lo conectan con el amor que una vez tuvieron. 40. Vanessa Redgrave. En 2009, la actriz Vanessa Redgrave enfrentó una pérdida inimaginable cuando su hija, Natasha Richardson, falleció tras un accidente de esquí. Natasha, una actriz consumada, había sufrido una fuerte caída durante una lección, pero inicialmente se sintió bien, sin darse cuenta de la gravedad de su lesión. La trágica pérdida devastó a Redgrave, dejándola lamentando la vibrante vida y legado de su querida hija. Número 41. Anthony Quinn. Anthony Quinn, conocido por sus memorables papeles en películas como Los Cañones de Navarone y Lawrence. Barabia, enfrentó una pérdida desgarradora temprano en su vida. Su joven hijo, Christopher, que tenía casi 3 años, se ahogó trágicamente en un estanque en la propiedad del comediante W.S. Fields. La madre de Christopher, Catherine DeMille, era la hija adoptiva del famoso director Cecil B. DeMille. Este devastador accidente dejó una marca permanente en el legendario actor, influyéndolo de maneras que se extendieron más allá de la pantalla. 42. Pierce Brosnan. El mundo conoce a Pierce Brosnan como un actor carismático, pero detrás de su exterior sereno ha soportado un dolor inimaginable. Su hija Charlotte falleció en 2013 a la edad de 41 años después de una lucha de 3 años contra el cáncer de ovario. Brosnan había adoptado a Charlotte durante su matrimonio con su primera esposa, Cassandra Harris, quien había sido la madre biológica de Charlotte. La propia Cassandra sucumbió a la misma enfermedad en 1991. Perder a 2 amadas miembros de la familia por cáncer dejó una profunda sombra en la vida de Brosnan, una que él lleva en silencio mientras continúa trabajando y haciendo sonreír a los demás. En 2020, la vida de Lisa Marie Presley se quebró cuando su hijo, Benjamin Keogh, se quitó la vida a la edad de 27 años. Presley compartió luego su dolor en un ensayo profundamente personal, afirmando: sus palabras capturan el dolor interminable de un padre que ha perdido a un ser querido. Perdido. Ella enfatizó que el duelo no es un proceso que uno simplemente supera, sino más bien algo Diario. llevaba. La madre de 4 describió cómo las vidas de ella y su hija fueron completamente destruidas por el fallecimiento de Benjamin. Pintar un cuadro de pérdida no conoce Eso no ningún. tiene A límites. número 44, Kelly Preston y John Travolta. Las estrellas de Hollywood, Kelly Preston y John Travolta, sufrieron la devastadora pérdida de su hijo Jet, quien falleció con solo 16 años. Jet tuvo una convulsión mientras estaba de vacaciones y se golpeó la cabeza en una bañera, resultando en una trágica fin. Mientras la pareja se abstuvo de compartir mucho públicamente sobre la muerte de su hijo, Travolta una vez habló sobre ello en 2016. Compartió cómo tener otro hijo después de la muerte de Jet había acercado a su familia, ayudándolos a sanar y proporcionando un sentido de consuelo en medio Dolor de la. persistente. Número 45. Bill Cosby. En 1997, la vida de Bill Cosby dio un giro trágico cuando su único hijo Ennis fue asesinado en un incidente violento. Ennis había parado en una carretera en Los Ángeles para cambiar una rueda pinchada cuando fue atacado repentinamente y disparado. Su asesino, Mikhail Markasev, fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. El asesinato sin sentido dejó una profunda cicatriz en Cosby, quien siempre había hablado de su hijo con orgullo. La pérdida de Ennis fue una tragedia que sacudió a la familia y dejó recuerdos que nunca podrían ser reemplazados. Número 46. Loretta Lynn, la ícono de la música country. Loretta Lynn enfrentó una pérdida desgarradora cuando su hijo Jack Benny Lynn falleció en circunstancias trágicas. Jack se ahogó mientras intentaba cruzar el río Duck a caballo cerca del rancho familiar en Tennessee. Las autoridades creen que fue lanzado de su caballo y pudo haber golpeado su cabeza contra una roca. Este evento devastador dejó a Lynn de luto por su hijo mayor, un dolor que llevó consigo incluso mientras continuaba cantando canciones que tocaron a tantos. Número 47. Carol Burnett, la leyenda de la comedia. Carol Burnett enfrentó una tragedia desgarradora en 2002 cuando su hija Carrie Hamilton perdió su batalla contra el cáncer. Carrie, una actriz y cantante que apareció en fama, había luchado contra la adicción en sus primeros años, pero finalmente la superó para seguir una carrera en el arte. Justo cuando estaba floreciendo, el cáncer se extendió de sus pulmones a su
Perder a Carrie fue una tristeza de la que Burnett nunca pudo librarse, una que llevaba en silencio incluso mientras traía alegría a audiencias de todo el mundo. Número 48. Roy, el renombrado cantante Roy, cuya música a menudo exploraba temas de pérdida y desamor, sufrió una tragedia personal en 1966 cuando perdió a su esposa Claudette en un accidente de motocicleta. 2 años. Más tarde, en 1968, su vida fue golpeada por una tristeza aún mayor cuando sus 2 hijos, Roy Jr. y Anthony, fallecieron en un incendio en su casa. Este doble golpe dejaría destrozados a la mayoría, pero Orbison continuó canalizando su dolor en su música inquietantemente hermosa, siempre marcada por la memoria de su amada familia. El número 49. Lou Costello, conocido por su trabajo en comedia como parte del dúo Abbott y Costello-Lou Costello, enfrentó una pérdida inimaginable cuando su joven hijo, Lou Costello Jr., murió solo días antes de su primer cumpleaños. El pequeño se ahogó en una piscina, un incidente que dejó a Costello devastado. A pesar de esta tragedia, Costello continuó haciendo reír a otros, incluso mientras llevaba la silenciosa tristeza de un padre que había perdido a su hijo demasiado pronto. 50. Stephen Curtis Chapman, cantante cristiano galardonado, también enfrentó una de las experiencias más dolorosas que un padre puede sufrir. Su hija pequeña, Maria Sue, fue atropellada accidentalmente por un coche conducido por su hermano mayor, Will, en el camino de entrada de la familia. Chapman y su esposa, Mary Beth, hablaron abiertamente sobre su dolor, encontrando consuelo en su fe. Mary Beth habló conmovedoramente sobre la esperanza de que su hija estuviera en paz y que algún día se reunirían. Para Chapman, esta tragedia se convirtió en parte de su viaje, moldeando su música y vida con una nueva profundidad de emoción. Si has llegado hasta aquí, deja un mensaje conmovedor para estas celebridades. Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho.